sociedad las personas creamos normas. Cuando esas normas se ponen por escrito, se las denominan leyes. En la Argentina, la ley suprema es la Constitución de la Nación Argentina, de la cual depende de todas las otras leyes del país. A partir de la Constitución Nacional se organiza la vida social, política e institucional de todas las personas que habitan en este país y se establece cómo debe funcionar el Estado. Las leyes establecen los derechos de las personas, relacionados con temas como la salud, la educación y el trabajo. Además, estas incluyen obligaciones y existen sanciones que se cumplen si no cumplís con esas obligaciones. La Constitución, también llamada Carta Magna, fue sancionada el 1 de mayo de 1853 por la Asamblea Constituyente, celebrada en la ciudad de Santa Fe, a la cual acudieron los representantes de las 13 provincias que en ese momento formaban el país. En la primera Constitución se incluyeron los derechos de primera generación, que se conocen así por ser los más antiguos. Los derechos de primera generación se refieren principalmente a la libertad y a los derechos cívicos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y de circulación. También establecía el tipo de gobierno que adoptaba el país y la organización del territorio. Luego de sancionada, la Constitución fue reformada en distintas oportunidades. En la reforma que se realizó en el año 1949, incluyeron los derechos llamados segunda generación, que son de carácter económico y social. Entre ellos se encontraba el derecho al trabajo y a la educación, así como a la igualdad entre el varón y la mujer. Esta reforma fue cancelada en el año 1956 por el gobierno militar. Sin embargo, un año después, la Constitución se volvió a reformar y implementaron el artículo 14 bis, que establece los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y de la seguridad social. La última reforma constitucional tuvo lugar en el año 1944. Ese año, la Asamblea Constituyente incorporó los derechos llamados de tercera generación, como los ambientales, los del consumidor o los de los pueblos originarios. Otros artículos que se incluyeron en esta reforma incorporaban y daban fuerza de ley a los tratados internacionales que el país había suscrito en años anteriores. También se modificó la organización del gobierno. Se acortó el periodo presidencial de 6 a 4 años, se permitió la reelección por un periodo consecutivo y se dictó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La Constitución Nacional de la Nación Argentina empieza por un breve texto llamado preámbulo. Está conformado por dos partes: declaraciones, derechos y garantías, y autoridad de la nación. En el preámbulo, los miembros de la Convención Constituyente de 1853 expresaban el sentido de redactar la Constitución y planteaban sus ideas como establecer la unión nacional, promover el bienestar general y consolidar la paz interior. La primera parte de la Constitución, titulada Declaraciones de Derechos y Garantías, se desarrolla del artículo 1 al 43. Allí se establecen los principios fundamentales de la organización nacional. Por ejemplo, en el artículo 1 establecen que la Argentina adopte un gobierno representativo, republicano y federal. Además, se reconocen los derechos que rigen la vida de todos los argentinos. Por ejemplo, artículo 16 dice: todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. También se establecen las garantías que aseguran el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, artículo 18. Ningún habitante puede ser penado sin algún juicio previo. La segunda parte se denomina las autoridades de la nación y se divide en dos títulos: gobierno federal y gobierno de provincias. Esta sección comienza en el artículo 44 y llega hasta el 129. En general, allí se establecen las funciones distintas de las instituciones que componen los poderes del Estado, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial.